bendiga sus vidas y bienvenidos sean al programa especial de Propósito de Vivir según el plan de Dios, con dedicatoria a las madres que Dios ha bendecido para que sean mamás de aquellos hijos e hijas que el Señor les ha regalado. Pero también he de decirle a quienes todavía están esperando un día hacerlo, que el programa les va a dar enorme intención, deseo y anhelo de sus corazones para que también puedan ser las mamás que anhelan según el de Dios sus vidas. Así es que con todo mi amor, espero que el programa les dé alegría a sus corazones, mamás lindas y futuras mamás, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién invitamos para un programa como este, cuyo nombre es La Maternidad, un ministerio? Bien, tengo el gusto de presentarles en un momento más a nuestra invitada especial para este programa. Su nombre, Gloria Leticia Sumalá Garniga. Le conocemos como Leti Sumalá, una persona muy linda que ha estado cercana a nosotros en este ministerio por muchos años. Su formación que ella ha recibido ha sido en este orden. Primero, bachiller en teología por el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, que obtuvo en el año 2015. Más adelante, sacó el profesorado en teología por CETEGUA, igualmente, obtenido en el año 2016. Y luego alcanzó la licenciatura en teología por el mismo Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, obtenido en el año 2017. Y en el año 2019 recibió el título de Magíster en Teología por el mismo Seminario CETEGUA, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y alegría para su vida. Actualmente se encuentra laborando en el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala a tiempo completo. Me decía que era un sueño de ella que un día pudiera servirle al Señor todo el tiempo laboral, todo el tiempo de su vida, porque su sueño era ese. Dios se lo concedió oyendo las peticiones de su corazón. Y ella trabaja en el área administrativa y docente y ha impartido los cursos siguientes: técnicas de investigación, teología lucana, geografía histórica y arqueología bíblica. Esos 3 cursos son un regalo para cualquiera que los reciba, porque Leti tiene una gran capacidad para exponer sus conocimientos que Dios le ha permitido. Quiero darle la bienvenida a la hermanita bendita Leti Sumalá a este programa de Propósito de Vivir. Bienvenida, Leti bendita. Pastor, buenas noches. Para mí es un privilegio el poder estar en este programa que es de mucha bendición, no solo para mi vida, sino para todos los hermanos que nos sintonizan y tienen el favor de vernos y sintonizarnos. De verdad que es un privilegio el poder estar acá y poder bendecir no solo mi vida, sino la vida de los hermanos que que tienen a bien escucharnos el día de hoy. Y sin duda alguna el Señor hablará a nuestras vidas, Pastor. Muchas gracias. Amén. Bienvenida, hermanita Leti. Vamos a entrar en el tema que es especialmente propicio, por cuanto en breve estaremos celebrando el Día de la Madre en nuestra amada Guatemala. Así es que el tema es de verdad oportuno, no solo, como dije antes, para las que ya son mamás, sino para las que las serán y para todos los hijos, que vamos a comprender que fue el plan de Dios que fuéramos hijos de la mamá
que Dios nos dio según su soberana voluntad. Leti bendita, permítame comenzar con una pregunta. ¿Quién es una madre? Gracias, pastor. Muy bien. Para darle respuesta a esta pregunta, pues antes que nada tenemos que ver qué dice la Biblia respecto a este papel importante en la vida de una mujer. Y es que el rol de una madre es esencial en el diseño divino de Dios. Pues Dios estableció lineamientos claros que nos dan a nosotros la dirección acerca de este tema. Y todos esos lineamientos que Él estableció nos dan a nosotros la visión y la misión de cada madre. Y es que cada madre es responsable de evaluar a la luz de la palabra, evaluar su vida y su desempeño como mamá, y esto con el fin de ver si de verdad está cumpliendo con el propósito y el diseño que Dios estableció desde el inicio de los tiempos para poder desempeñar esta enorme tarea, que es una labor gigante que tenemos que reconocer nosotros como hijos. Ser mamá, pastor, es un llamado de Dios. Y es que este llamado que Dios ha establecido se cumple, pero también hay una demanda de parte de Dios. Si las mujeres y nosotros como mujeres estamos criando los hijos, estamos enseñando e instruyendo a nuestros hijos con ese rol que el Señor estableció desde el principio, nosotros vamos a estar dándole al mundo hijos que luego van a ser hombres y mujeres que van a transformar el mundo y su esfera en donde serán colocados. Y es que no solamente serán de bendición para la sociedad, sino que también sobre todo para el evangelio, que es lo que nos compete a nosotros. Ahora, para poder darle respuesta a su pregunta, pastor, de quién es una madre, vemos en la palabra de Dios, y esto está sustentado en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y en los versículos del 4 al 9, donde la palabra de Dios dice, y este es un pasaje que todos conocemos, y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, pastor, vemos cómo acá el Señor le está dando instrucciones al pueblo de Israel acerca de lo que tenían que hacer con sus hijos, cuál era el mandato que él había establecido. Y dice: y las repetirás a tus hijos. ¿Cuáles palabras? Las palabras del libro de la ley. Entonces, él manda a que no solo se repitan estas palabras a los niños, sino que también dice en todo lugar, porque habla estando en tu casa y en el camino. Y también habla al acostarte y cuando te levantes. Entonces esto a nosotros nos denota que la familia en Israel, estos estatutos era algo de un tema de conversación que nos imaginamos que se reunían en familia, y los temas de conversación giraban en torno a los mandatos que Dios había establecido en la Biblia. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios repetir esas palabras del libro de la ley para que se quedaran en la memoria, en el corazón de esos niños. Entonces, por lo tanto, vemos, pastor, que las mujeres, las madres, tenían un papel muy fundamental, pues ellas eran las que se quedaban en casa a cargo de la familia, a cargo de los niños. Entonces, el papel de una madre era repetir las palabras que Dios había mandado para que ellos las pudieran guardar y atesorar en su corazón. Y es que ciertamente, respondiendo a la pregunta, pues cada uno de nosotros podríamos dar una definición diferente acerca de qué es una madre, ¿verdad? Cada uno pues ha vivido patrones diferentes y hemos nacido en familias de diferente y en diferente contexto. Pero por encima de lo que nosotros como hijos, como personas podamos decir, como madres también podamos decir,
La palabra de Dios nos da lineamientos que son bien concretos acerca del papel fundamental de una mujer, llevando a cabo ese rol de madre que Dios ha establecido a través de la palabra de Dios, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento, pastor. Amén. Qué linda forma de pensar. Básicamente la gloria ha sido dada por su corazón a quien estableció la maternidad. Y es a nuestro único Dios y verdadero que existe, y nunca habrá otro como el Dios verdadero que existe, y solo Él será Dios por siempre. Gracias, hermanita linda, por esta primera respuesta. ¿Cuál es entonces, siguiendo el pensamiento que hemos tenido, cuál sería el modelo de una madre, según el Antiguo Testamento al que se ha referido? Gracias, pastor. Muy bien. En cuanto al Antiguo Testamento, pues tenemos varios modelos de mujeres, mujeres de Dios, que llevaron a cabo ese papel y ese llamado que Dios les había dado. Pero dentro de estas mujeres que narra la palabra de Dios, encontramos a Ana. Esta historia pues es muy conocida por el pueblo cristiano, ¿verdad? Por la iglesia. Y este relato nosotros lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y versos del 1 al 18, donde nos narra la historia bíblica que había una mujer llamada Ana y tenía un esposo llamado Elcana. Y estas historias las escuchamos desde niños, ¿verdad? Pero resulta que este matrimonio, pues, el Señor no les había permitido tener hijos. Y esto causaba en Ana, que era la esposa, causaba un dolor en su corazón y una aflicción en su corazón hasta el punto de que a ella no le daban ganas de comer alimento. Y lloraba mucho a causa de la aflicción que había en su corazón. Pero un día, siguiendo la costumbre de que cada año subían al templo a ofrecer sacrificio, pues un día tuvo la dicha de subir a ofrecer sacrificio con su esposo. Y resulta que ella se quedó y fue al altar. Y ella lo que fue a hacer, pastor, es a orar delante del Señor, a derramar su corazón delante del Señor. Y narra el versículo 11 de esta porción que acabamos de mencionar. Y dice el versículo 11, haciendo denotar la oración que ella le dijo al Señor. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es la oración que salió del corazón lleno de aflicción de esta mujer. Vemos cómo ella se presentó delante del Señor y no tuvo miedo a decir cómo ella se sentía. Y también abrió y le expuso cuál era el anhelo de su corazón, porque hasta le da la especificación de que ella quería un hijo varón. Y narra luego la historia que mientras ella estaba orando y hablando con el Señor, en su corazón solamente se movían sus labios porque no se escuchaba su voz. Y es que era una costumbre que cuando los judíos oraban, ellos lo hacían a voz alzada. Pero ella en ese momento estaba orando y solamente se movían sus labios. Entonces Elí, que era el profeta, la vio y él pensó que Ana estaba embriagada. Y le dijo el profeta Elías a esta mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana entonces le respondió, no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí entonces le respondió el profeta, le dijo a Ana, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste.
Si nosotros nos ponemos a pensar en este pasaje que acabamos de leer, este momento en el que Ana está exponiendo qué es lo que siente en su corazón, esa aflicción que ella tiene, y fue y la derramó delante del Señor. Y el Señor en su misericordia le habla a través del profeta y le dice que haya gracia delante de tus ojos. Y entonces la mujer sintió paz en su corazón y ya no estuvo más triste, dice la palabra de Dios. El Señor en su tiempo, siguiendo con el relato de esta porción, llegado el tiempo, le dio respuesta a esta oración que había hecho Ana. Y es que le concedió un hijo y ella le puso por nombre Samuel. Qué nombre más hermoso, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Y es que fiel a la promesa que Ana le había hecho, al poco tiempo, al momento de que el niño ya tenía aproximadamente 3 años según la historia, el niño entonces fue llevado y lo entregó al profeta Elí. ¿Por qué? Porque ella antes le había prometido que ella quería un hijo varón y que si él le iba a conceder ese anhelo de su corazón, ella lo iba a entregar para que sirviera y fuera consagrado al Señor. Y así lo hizo esta mujer. Este niño por el cual oraba y Jehová me lo dio, yo se lo pedí y él me lo dio, le dijo Ana a Elí cuando le fue a entregar a Samuel. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí al Señor. Entonces, pastor, en este relato de las escrituras en la vida de Ana, nosotros podemos ver varios aspectos que son importantes que nosotros los mencionemos. Y es que Ana, si nosotros nos damos cuenta, fue una mujer de oración. ¿Estaba triste? Sí, estuvo triste, estuvo acongojada y atribulado su corazón, pero ella sabía que solo podía acudir a un lugar, y ese lugar era delante del Señor, y le expuso lo que en su corazón había. Fue una mujer de fe, y eso lo vemos porque ella, después de orar, dice que se levantó y no estuvo más triste. Ella creyó, ella no sabía que el Señor le iba a conceder la petición de su corazón, y sin embargo, ella le creyó al Señor, se levantó y no estuvo más triste. También fue una mujer fiel, porque cumplió la promesa. No sabemos cuánto le costó a Ana dejar a un hijo. Y dice que ella relata la palabra de Dios, que ella solo lo veía una vez al año. Entonces no sabemos qué tan difícil fue para ella, pero ella cumplió la promesa de llevar al niño al templo para que fuera consagrado. También fue una mujer de adoración que se entregó en adoración al Dios y único Dios verdadero. En el cántico de Ana nosotros nos podemos dar cuenta, en el capítulo 2 del mismo libro de Samuel, nos podemos dar cuenta qué es lo que Ana le expresaba. Ella sabía y estaba segura que esa petición que ella había hecho solamente lo podía cumplir el verdadero Dios. Y ella reconocía que ella no era digna de recibir esa promesa, pero que Dios en su misericordia le estaba otorgando esa dicha de ser mamá que tanto anhelaba el corazón de Ana, pastor. Indudablemente que fue una madre excepcional, hermanita Leti. En la vida pastoral me he encontrado con algunas mamitas que no han tenido mucho tiempo en cuanto a su intimidad y relación con Dios. Y en ese pasaje he oído no una vez, algunas veces ya, cuando me dicen, ala pastor, ¿cómo puede ser? Después de no tener un hijo, y luego viene el hijo, y después lo entrega. Yo no lo haría. Es una respuesta muy sencilla y genuina de parte de las que no comprenden. Pero siempre que veo esa historia, y usted me la ha recordado de manera muy linda, me doy cuenta del valor que para esta mujer ejemplar, Ana, tenía el Dios único y verdadero, al que nos seguiremos refiriendo con amor por siempre, para darle el tesoro de su vida, lo más valioso que ella podía darle a un verdadero y único Dios, para que le sirviera, para que lo adorara, para que pudiera ser un ejemplo de aquellos que conducen a otros
a la realidad de que Dios es santo, bueno y anhela el bien de todos. Por ello es que podemos ver que el amor a Dios supera el amor a cualquier aún hijo o persona en la faz de la tierra, como Jesucristo dijo. Debéis de amar primero a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y después, porque Él nos da ese amor a la esposa, a la madre, a los hijos, a quien sea. Pero Él es el primer lugar en todo, porque el amor de Él es el que podemos transmitir a otros. Muy lindo, hermanita Leti, muchas gracias por llevarnos en la forma en que lo está haciendo. Aquí me surge una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cualidades que resaltan en la vida de Ana, hermanita Leti? Sí, pastor, gracias. Pues sin duda alguna, pastor, el relato no lo dice, pero nos imaginamos por la vida y el recorrido de Samuel a través de lo que la narra el texto sagrado, de que sin duda alguna en ese tiempo que el niño estuvo con Ana, ella le tuvo que haber inculcado y enseñado el valor de la oración, pues el mismo Samuel, el profeta Samuel, era fruto de una oración presentada delante del Señor. Entonces, no nos cabe la menor duda que Samuel aprendió mucho de su mamá en esos 3 años que estuvo viviendo con ella. Aprendió que ella fue una mujer de oración, que fue una mujer de fe, que fue una mujer que después de haber hecho su petición delante del Señor, ella descansó en esa voluntad que es agradable y perfecta de nuestro Señor, y que también le hizo una promesa al Señor y que la tenía que cumplir, aun que para ella fuera difícil, como usted lo comentaba hace un momento, ¿verdad? Tanto anhelar ese hijo y luego lo va a entregar. Pero Dios en su misericordia, pastor, vemos después que el texto narra que el Señor le dio 5 hijos más. ¡Qué bendición! Y es que el Señor nos da más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar, dice la palabra, ¿verdad? Y vemos también esa entrega y esa adoración que ella tenía por nuestro Dios Todopoderoso, único y verdadero, donde ella reconoció realmente el valor que era poner nuestras peticiones y todo lo que sentimos delante del Señor, ¿verdad? Y es que eso lo podemos aplicar a la vida práctica nosotros, en cada momento de nuestra vida, sea la petición que tengamos. Ana no fue con las vecinas, no fue con una amiga, no. Ella fue delante del Señor, donde el único que sabía que si podía responder la oración era con el Señor, porque solo Él tiene la capacidad para responder ese tipo y hacer lo imposible. Qué linda reflexión, hermanita Leti. Qué linda. Indudablemente que la madre influye tanto en los hijos que puedo imaginarme, solo es imaginación, a un Samuelito dispuesto a obedecer a mami con un extraño, nada más que con el gran recordado Elí, que debería de ser como un padre putativo, como alguien que cuidaría de él, porque era un niño apenas, pero además sería alguien que le instruiría en el sacerdocio que el Señor le había encomendado a este gran profeta. Realmente es hermosa la historia sagrada y nos enseña a todos el valor que una madre tiene desde el vientre aún, del que el niño que está en su vientre pueda tener una influencia de amor y de cuidado desde antes de que nace hasta que nace y posteriormente el resto de su vida, porque una madre siempre seguirá siendo mamá, aunque los hijos ya tengan hijos y sean abuelitos los que fueron papás. Esa ha sido la historia de un servidor, Leti bendita, y por eso me siento animado a contárselo. Leti linda, ¿podría mencionar algunas madres que fueron modelo ahora en el Nuevo Testamento? Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Y es que el Nuevo Testamento también nos relata la vida de grandes mujeres que fungieron este papel que el Señor les había dado y cumplieron el llamado de parte del Señor. Y nada menos y que tenemos a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a María. Es una mujer que a nosotros nos enseña mucho, ¿verdad? Y esta historia, pues nosotros la encontramos relatada
tanto en el Evangelio de Mateo como Lucas. Y es que se habla de una mujer, una jovencita. Ella era jovencita cuando ella recibió el llamado de parte del Señor. Ella estaba comprometida con un hombre llamado José, y los dos eran temerosos del Señor y guardaban los mandamientos del Señor. La actitud de esta jovencita era una actitud humilde y agradable delante del Señor, algo que nosotros podemos imitar el día de hoy, que está vigente para nuestros días, para nuestras jovencitas, ¿verdad? Y lo que usted decía al principio, pastor, que este llamado no solamente es para las mamás, las que ya tienen la dicha de ser madres, sino también para aquellas que en un futuro Dios va a permitir que tengan hijos. Pues esta mujer era una jovencita, pero dice la palabra de Dios que ella fue una mujer que halló gracia delante del Señor. Imagínense. María fue una mujer que halló gracia delante del Señor. Y es que todo lo que ella había caminado, todo lo que ella había vivido, fue agradable a los ojos del Señor. Y todo, ella iba a ser la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo. Así es como a ella se le da ese anuncio. Y es que el ángel le dice que en su vientre ella va a llevar al Hijo de Dios. Y ella en ese momento lo narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y verso 34, donde dice que ella preguntó, pues, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y esta pregunta que ella le hizo al ángel, pues no se debe tomar como duda, como algo que ella dudó y dijo, no creo, sino que más bien fue el asombro que a ella le causó, porque no se imaginaba cómo el poder de Dios podría actuar en la vida de ella, ¿verdad? Para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Entonces, vemos nosotros acá la fe de esta jovencita, una mujer que confiaba en el carácter del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ella tenía el conocimiento de este Dios Todopoderoso. Y esto que está sucediendo a ella la hace cimentar su fe en las promesas de Dios. Y esto que está viviendo ella le hizo ser una mujer obediente. María se caracteriza por ser una mujer obediente. Lucas lo narra en el capítulo 1 y verso 38 y dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A pesar de que en ese momento María estaba consciente de que si ella iba a concebir un hijo fuera de un matrimonio, incluso ella podía ser llevada hasta la muerte por las leyes, ¿verdad? Por lo que se vivía en ese momento, por el contexto en el que ella estaba. Sin embargo, ella no dudó y ella tuvo una actitud de obediencia al Señor. No se detuvo a pensar en las consecuencias que esto le podía traer y no pensó en el mañana, sino solamente ella le dijo, he aquí la sierva del Señor, y esta sierva en el original, pastor, es esclava. Así es que ella se presentó delante del Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Entonces vemos esa obediencia que caracterizaba a esta jovencita. También vemos en ella un conocimiento de las Escrituras. Imagínese llevar en su vientre nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Ella se regocijaba en ese milagro que estaba dentro de ella y que ya había sido puesto por obra del Espíritu Santo. Y es que sabemos que era una jovencita que conocía las Escrituras, porque al leer nosotros el Magnificat de María o Canción de María, que lo relata el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y verso 46 al 56, se observa ese profundo conocimiento que ella tenía de su condición. Ella habla del Dios de su salvación. Ella estaba consciente de que ella necesitaba un Salvador, ese anhelado Mesías que el pueblo de Israel tanto esperaba, con tanto anhelo esperaba. Entonces ella sabía que ese momento había llegado. Imagínense la alegría de su corazón, el regocijo de su corazón al saber que ese momento tan esperado por el pueblo se estaba haciendo vida, y nada más y nada menos que en ella, dándole vida al Hijo de Dios, al Dios Todopoderoso. Entonces vemos en ella
ese conocimiento de las escrituras que tan importante es para nosotros como mujeres, para que nosotros lo podamos trasladar a nuestros hijos. También vemos en ella la actitud de una mujer humilde. Ella fue elegida por Dios dentro de todas las mujeres que existían en ese momento. A ella se le fue dado el privilegio de llevar en su vientre a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y es que desde una perspectiva humana nosotros podríamos decir que María llevaba en su vientre al Hijo perfecto, pero desde una perspectiva divina nosotros podemos decir que a ella se le otorgó el más grande de los privilegios, ser madre del Hijo de Dios. A pesar de todo lo que ella estaba viviendo y de los acontecimientos tan asombrosos que ella vivía, siempre actuó con humildad. Porque la Biblia no nos narra que María, cuando el ángel la visitó, ella no salió a decirle a las vecinas, a los hermanos, que ella iba a ser la madre del Salvador. O cuando llegaron los pastores a visitar, cuando Jesús nació, ella no hacía alarde de eso, sino que la palabra narra que ella atesoraba todas esas cosas en su corazón. Y eso es la importancia de la humildad, pastor. El Señor a cada mujer le ha dado tantos beneficios y tantas maravillas, y nosotros tenemos que reconocer que no es por obra nuestra y por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que mantener una actitud de humilde, así como la tuvo María en este relato que nosotros vimos, pastor. Amén. Leti linda, siempre he pensado cuando hablamos de María, y usted ha dicho cosas preciosas de esa mujer excepcional. ¿Cómo sería la mamá de María? Porque indudablemente en los 10 mandamientos oímos que el Señor eternamente ha dicho: honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días sean en la tierra prosperados, alargados, como Él lo ha decidido conforme a su voluntad soberana. Yo me pregunto, ¿qué madre tendría María que fue capaz de darle la certeza de su corazón de que podía ser lo que el ángel le dice, y porque la elección divina lo había decidido? Es muy lindo pensar que, por supuesto, su papá tuvo influencia sobre ella, pero como mujercita estoy convencido que la mamá fue excepcional con ella. Y esto puede servirnos a ustedes, hermanas lindas, mamitas benditas y futuras mamitas, como hemos dicho, para que nos demos cuenta de que la influencia maternal que hemos recibido los hijos, y usted está incluida y yo estoy incluido, es muy importante. La devoción al Dios verdadero, el amor a nuestro Señor Jesucristo, la fidelidad a su palabra, la vivencia en el Espíritu Santo, la seguridad de nuestra salvación y la alegría de servir a los demás con el amor que Dios nos ha otorgado como un privilegio, es observado por nuestros hijos. Y por lo tanto los hijos aprenden de los padres, pero especialmente de las madres. Y me siento tan contento de hacer referencia a esta verdad, porque todos amamos la memoria, en mi caso, de mi mamá, y los que tienen a su mamita todavía, claro que deben de ser aquellos que agradezcan al Señor el haberla elegido para ser su mamá, para que su mamita sea la persona a la que Dios dispuso que le daría la vida para vivir, para nacer, para estar en este mundo. Sean benditas, mamitas, benditas y lindas en el nombre de Jesús, porque la influencia suya tiene por la eternidad un resultado feliz cuando hemos sido, conforme a la voluntad de Dios, siempre lo diré, acordes al llamado que Él nos hizo para amarlo, para bendecirlo, para adorarlo, para exaltarlo a Él, nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, porque los hijos nos están mirando. Y por ello traigo a colación a María, que pudo haber visto en su mamá un ejemplo de una mujer devota para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Hermanita Leti, bendita, también me parece que podíamos recordar a una abuelita y a una mamá que seguramente tienen una historia que hemos compartido y hemos oído en alguna predicación, pero estoy seguro que usted puede contarnos algo lindo con respecto al buen Timoteo, el pastor Timoteo. Cuéntenos qué nos dice de la abuelita y de la mamá. Gracias, pastor. Y esto es lo lindo de la palabra de Dios, que nos da ejemplos de vida que podemos aplicarlo al día de hoy. Y es que cuántas abuelitas también han tenido participación en el cuidado de los nietos. Y en este caso vemos la vida de pastor Timoteo, ¿verdad? El discípulo nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Y este era un jovencito, pues era hijo, nos narra el texto sagrado que era hijo de Eunice y que Loida era su abuelita. Es bien importante, pastor, recordar lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y verso 5. Encontramos este texto que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Eunice era una mujer judía. Sin duda alguna, y como lo vimos en el principio, pastor, Eunice le recordaba a su hijo Timoteo las palabras escritas en la ley, lo que leíamos en Deuteronomio 6. Esa es la importancia que ejercían las mamás al recitar esta palabra a sus hijos. Y por eso es que la palabra dice que desde niño, Timoteo conocía las escrituras. Y Pablo se lo vuelve a decir en 2 de Timoteo 3:14, y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez, nuevamente nos recuerda la palabra, has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nos damos cuenta entonces, y este es un ejemplo bien claro de la importancia que una mamá ejerce sobre sus hijos, esa instrucción en tantos aspectos de la vida, pero sobre todo la instrucción de la palabra de Dios. Sin duda alguna no dudamos que Eunice y Loida, su mamá, tenían una fe genuina. Eran mujeres temerosas de Dios, mujeres piadosas que vivían de acuerdo a los mandatos del Señor, porque eso se ve reflejado en la vida del pastor Timoteo. Ellas tenían una sólida formación religiosa y moral. Qué tan importante es hoy que eso lo podamos poner en práctica. Ellas tomaron muy en serio el papel que como madre y como abuelita debían de jugar en la vida de Timoteo acerca del camino del Señor. Y eso fue lo que ellas le enseñaron y le instruyeron. Y fue así a tal punto que todo eso fue sumando para formar en el pastor Timoteo un carácter fiel que lo acompañó hasta la vida adulta. ¿Y por qué nosotros nos damos cuenta de eso? Porque si nosotros escudriñamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta de la vida de Timoteo, un hombre de bien. Incluso el libro de los Hechos narra en el capítulo 16, verso 1 y 2, donde se refieren a Timoteo como un hombre de buen testimonio, un hombre que caminó delante del Señor sin mancha. ¿Por qué? Por la influencia que él recibió de parte de su mamá y de parte de su abuelita. Fue un discípulo que fue relevante, un discípulo del apóstol Pablo que fue relevante porque su nombre es mencionado en las escrituras por el buen caminar que tuvo. Es mencionado 6 veces en el libro de los Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas y una vez en Hebreos. Entonces, solo nos da una muestra de la vida y del ministerio que tuvo Timoteo en la iglesia primitiva, pastor. Qué lindo que podamos decirle a una mamita, hermanita Leti, linda, que ella puede hacer lo mismo que pudieron haber hecho justamente la abuelita y la mamá de Timoteo, es leer las escrituras a los niños,
ponerles en el contexto de la vida que Dios establece, que es conforme a su voluntad soberana para cada hombre y mujer en la faz de la tierra, y cómo va a tener como respuesta, si el Señor así lo quiere, lo que Timoteo pudo ser en una vida temporal que ahora disfrutando está de la vida eterna. Realmente es muy lindo recomendarle a las mamitas lo que usted ha dicho de Eunice y también de Loida, para gloria del Señor. Gracias, Leti bendita, porque es inspirador. Creo que es el momento de hacer algo así como una pregunta que puede servir como un comentario lindo de su parte. Después de haber visto el papel maternal de estas mujeres según la palabra de Dios, también hubo madres que influyeron poderosamente en la vida de grandes hombres que marcaron la historia del desarrollo de la iglesia. Esto sí que es importante. ¿A quiénes puede mencionar, hermanita Leti? Gracias, pastor. Después de haber visto el relato de la palabra de Dios, ahora nos vamos con estas mujeres que fueron madres de grandes hombres que hicieron historia en la iglesia cristiana, historia del cristianismo. Y es que nada más y nada menos vamos a hablar de Susana Wesley. Cuando nosotros decimos Susana Wesley, rápidamente nosotros ya la identificamos, porque sus hijos fueron muy conocidos y aún nosotros cosechamos frutos de todo el trabajo que ellos hicieron. Pues Susana Wesley fue la madre de John y Charles Wesley. John Wesley, pastor, fue quien generó un cambio rotundo en la forma de predicar y generó cambios en su época. Y Charles, por su parte, llegó a ser uno de los más grandes escritores de himnos de todos los tiempos. Es decir, estos hombres fueron hombres que aportaron a la historia de la iglesia y que, como repito nuevamente, hoy estamos nosotros cosechando frutos de todo el trabajo que ellos hicieron. Pero, ¿cómo es que estos hombres llegaron a hacer eso? Por misericordia de Dios, pero también fueron instruidos por un medio de una madre. Y esta es la vida de Susana Wesley. Fue una mujer inteligente que era apasionada por los estudios y de muy joven ella tuvo la oportunidad, pastor, de aprender griego, latín y francés. Ella tuvo esa dicha de poder estudiar esos idiomas. En realidad, cuenta la historia que Susana era una mujer frágil, ¿verdad? Y entonces uno se podría preguntar cómo es que ella sacaba fuerzas para hacer todo lo que hacía, lo que vamos a ver a continuación. Y es que narra sus biógrafos que Susana dedicaba tiempo cada mañana y cada atardecer a estar a solas con el Señor, en oración y en meditación de las Escrituras. De allí es donde ella cobraba fuerzas para hacer todo lo que ella tenía que hacer por su familia y por sus hijos. Cuenta que apenas el reloj sonaba, ella se disponía a buscar esa comunión con el Señor. Ella propiciaba esos momentos de oración y de adoración. Ella pasó por muchas pruebas, pastor. No fue una mujer que no viviera algún tipo de sufrimiento. Cuenta la historia también que ella tuvo 19 hijos y sin embargo perdió a 9 de ellos. Eso fue un dolor que marcó su corazón. También tenían pruebas en el aspecto económico, pues la familia estaba sumergida en muchas deudas. Pero sin embargo, pastor, en lo espiritual, Susana Wesley siempre se mantuvo de pie, ya que tuvo una riqueza y una victoria que no puede dar el mundo, sino que solamente el Señor. Y narra la historia también que ella forjó a sus hijos en los caminos del Señor. Ella les inculcaba las escrituras, les trasladaba las escrituras. Nuevamente recalcamos la importancia que una madre estudie la palabra de Dios con sus hijos, ¿verdad? Que se tomen el momento para poder escudriñar las escrituras. Y es que vivimos en un mundo tan ocupado, con tantas ocupaciones, con tanto que hacer, pero imagínense tener a su cargo tantos hijos que ella tuvo en su momento. Por supuesto, esos casos ahora ya no se dan, ¿verdad? Las familias ya no son tan numerosas, pero ella sí le tocó vivir esto. Y sin embargo, ella siempre
buscaba y propiciaba esos momentos, no solamente para la oración y la adoración, sino que también para instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Entonces vemos que el trabajo que ella realizó tanto en sus hijos John Wesley y Charles, vemos cómo esto dio fruto. Porque si nosotros nos vamos a ver el legado de John Wesley, vamos a ver que él fue un escritor, teólogo, pastor y fundador del metodismo. Wesley fue una figura pública en su tiempo. Fue una figura que fue respetada y también muy querido en Inglaterra. ¿Por qué? Porque generó cambios, cambios que fueron muy trascendentales para la vida de toda la sociedad. Y todo esto, pastor, gracias a la influencia y la dedicación de una madre abnegada, que desde los primeros años de vida hasta que dejó esta tierra, ella ejerció sobre sus hijos, instruyéndolos en las escrituras y en los caminos del Señor. Entonces, imaginemos cómo puede ser la vida de esos niños que hoy las mamás que nos están haciendo el favor de sintonizarnos tienen a su cargo, esos niños pequeñitos o quizás ya adolescentes o quizás adultos. ¿Cómo va a ser el futuro de esos niños si se instruyen en la palabra de Dios? Y ahora vamos a pasar a la vida de Eliza Jarvis. Y si nosotros solo escuchamos el nombre de Eliza Jarvis, pues quizás muchos de nosotros no vamos a conocer de quién se trata. Pero al decir Eliza Jarvis, madre de Charles Spurgeon, nosotros ahí ya nos ubicamos. Pues este predicador es muy conocido, un hombre de Dios, un hombre que marcó la historia de la fe cristiana. Cuenta la historia que multitudes acudían a su iglesia para oírlo predicar. Cuando él murió, cuentan que 60,000 admiradores se enfilaron ante su ataúd y 100,000 alinearon su ruta fúnebre. ¡Qué cantidad de personas que asistieron en ese momento! Muchos hoy en día leemos sus libros. Muchos hoy en día se inspiran en sus sermones. Pero antes de que fuera Charles Spurgeon el famoso predicador, el príncipe de los predicadores, era un muchacho joven en los brazos de una madre piadosa. Vamos a ver entonces acá la historia de este joven y de su tierna madre. Y decía Charles Spurgeon acerca de su mamá: no puedo decir cuánto debo a las palabras solemnes de mi madre. Ella fue el punto de partida de toda la grandeza y bondad de cualquiera de nosotros. Por la gracia de Dios lo he disfrutado. Y es que Eliza se casó muy joven, a los 19 años. Ella solamente tenía 19 años cuando su hijo Charles, que era el mayor de todos, nació. Esto va para las mamás que son jovencitas. El trabajo que Dios les está permitiendo, el llamado y el privilegio que Dios les está permitiendo a su tierna edad, puede ser de gran bendición y diferencia en sus hijos. Vemos aquí este ejemplo, solamente tenía 19 años. Al señor John, que era el esposo de Eliza, pues su trabajo y ministerio lo llevaban a menudo fuera de casa y dejaron a Eliza a cargo de todos los niños. Y es que eran muchos niños que ella tenía a su cargo. Charles era el mayor. Su madre se convirtió en su influencia espiritual más formativa. Y aunque Charles se comportaba bien, era consciente de su profunda depravación, porque todos somos constituidos enemigos de Dios. Dice: siempre que pude, dijo más tarde, me rebelé y luché contra Dios. Así era la actitud antes de ser el príncipe de los predicadores. Y es que también, como mencionábamos, el papá de Charles, pues muy a menudo estaba fuera a causa de su trabajo, porque tenía una familia numerosa que alimentar y también a causa de ocupaciones ministeriales, y a menudo venía sobre él algún tipo de culpa porque él no estaba cerca de sus hijos, ni ayudaba y ni podía ayudar a su esposa con todas las tareas que eso conlleva. Pero dice que un día él tuvo la oportunidad, en medio del ministerio, tuvo la oportunidad de poder marcharse a casa
a causa de eso que él estaba sintiendo, esa culpa. Y dice que pasó algo asombroso que nos narra la historia de esta manera. Dice que el señor John abrió la puerta de su casa y dice que se sorprendió al no encontrar a ninguno de los niños en el vestíbulo. Todo estaba muy silencio y que fue subiendo poco a poco. Y cuando él iba subiendo, dice que escuchó la voz de su esposa, de Elisa. Y nada más y nada menos, Elisa estaba orando por los niños, estaba orando con los niños. Y dice que la escuchó orar por ellos uno por uno. Estaba mencionando a cada uno por nombre. En ese momento se acercó Elisa a Charles Spurgeon y dice que especialmente oró por este hijo, porque dice que él era de gran espíritu y era de un temperamento muy atrevido. Él escuchó, el papá escuchó hasta que la oración terminó. Y luego de escuchar eso, dice que él le dijo al Señor, Señor, seguiré con tu trabajo. Los niños están bien atendidos. Ese es el trabajo que hacía Elisa con sus hijos. Y es que alguno de los recuerdos que Charles cuenta de su mamá es que dice que su mamá le predicaba y le exponía la palabra de Dios, pero que también era su evangelista, que ella le recordaba oportunamente que él necesitaba de un Salvador, que nada más con su vivir, con comportarse bien, no era necesario ni era suficiente para alcanzar la salvación. Y ese recuerdo es el que tenía, Charles acerca de su mamá. Su propia mamá le estaba diciendo que si él no aceptaba al Señor, la ira de Dios vendría sobre él. Imagínense qué palabras de una madre para que su hijo entendiera la necesidad que tuviera. Entonces, dice que él no olvidaba ese llanto de su mamá cuando oraba por cada uno de sus hijos, y todo eso fue haciendo un cambio en la vida de Charles Spurgeon hasta que por fin él entregó su vida al Señor. Y dice que esto sucedió y le escribió una carta, y tenemos aquí un texto que él escribió en un momento cuando era el cumpleaños de su mamá, y le dice Charles a su mamá: tu cumpleaños será ahora doblemente memorable. El niño por quien oras con tanta frecuencia, el niño de esperanzas y temores, tu primogénito, se unirá a la iglesia visible de los redimidos en la tierra y se unirá doblemente al Señor su Dios por profesión abierta. Tú, mi madre, has sido el gran medio en la mano de Dios para hacer que yo hoy pueda ser un hijo de Dios. Tus amables y amonestadoras discusiones de la noche del Sabbat estaban demasiado profundas, arraigadas en mi corazón para ser olvidadas. Tú, por la bendición de Dios, preparaste el camino para la palabra predicada. Tengo ánimo, si me siento preparado para seguir a mi Salvador, no solo en el agua, sino que, si me llama, incluso en el fuego. Te amo como la predicadora a mi corazón de tal valor, como mi madre, suplicante y vigilante. Qué hermoso lo que Charles dice acerca de su mamá. Qué importancia y qué impacto tuvo esta predicación de esta mujer a la vida de sus hijos. Y es que no necesitamos ser mujeres estudiadas o teólogas para poder exponer las escrituras a nuestros hijos. Nada más basta con tomar tiempo, pedirle la guía al Espíritu Santo y exponer las escrituras versículo a versículo e irlas explicando a nuestros niños o nuestros jóvenes para que esa palabra se quede en sus corazones y pueda ser y pueda dar fruto en su tiempo. Qué responsabilidad más hermosa, qué privilegio que el Señor nos ha dado, y vemos aquí estas dos grandes mujeres que nos dieron estos hombres que hicieron historia y que aún hoy en día nosotros estamos siendo bendecidos a través de la labor que ellos hicieron, pero todo inició por el trabajo que hicieron las madres en su casa. Pastor. Qué lindo. Esto me hace sentirme agradecido de decirle a las mamitas, hermanita Leti, que no duden de hacer su mejor esfuerzo con sus hijos, porque ni siquiera Susana
ni Elisa, a las que ha desarrollado un poco de la historia de las vidas de estas mamás ejemplares. Ellas sabían, ellas no conocían lo que sus hijos llegarían a ser. ¿Sabe, mamá linda, que cuando uno dispone su corazón, Dios tiene un plan para llevar a cabo y le estamos dando a ese hijo o a esa hija la oportunidad de que Dios pueda hacer exactamente de esa vida, del varoncito o de la mujercita, lo que Él se ha propuesto para bendición de ellas, suya como mamá y gloria de su santo nombre. Si acaso pudiéramos imaginar que ellas hubieran digamos, como decidido creer que serían sus hijos lo que fueron, podríamos pensar que su esfuerzo era como con la intención de lograrlo, pero no lo sabían. Y como no lo sabían, el tiempo que usted ha invertido o invertirá con sus propios hijos, con sus propias hijas, vale todo su esfuerzo, porque Dios, que todo lo mira, conoce que usted anhela lo mejor que puede darle a un hijo, y es el conocimiento de nuestro único Dios verdadero, el que Dios nos reveló por su gracia infinita, por medio de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, y con la gracia que tenemos de tener al Espíritu Santo. Le animo, mamá, a lo mejor por ahí tiene a un pequeño Charlesito, por darle un nombre, o a un pequeño John, o a lo mejor, ¿cómo se llamaba? Charles Wesley, el otro gran hijo de esta mujer bendita, que fue un gran compositor de himnos. Que Dios bendiga su corazón, es lo que anhela mi alma, para motivarle a que sepa que Dios está mirando su preciosísimo esfuerzo maternal para los hijos que Dios le ha concedido, y que nunca es tarde para comenzar con un estudio bíblico. Finalmente, hermanita Leti linda, después de haber visto la vida de estas mujeres, que fueron madres que cumplieron su papel de acuerdo a las Escrituras, ¿qué características podemos imitar para aplicar a la vida práctica actual en el cortísimo tiempo que todavía tenemos? Gracias, pastor. Muy bien. Eso es lo lindo de la palabra de Dios, que la podemos aplicar a nuestras vidas, porque es atemporal. Y es que vemos que estas mujeres se caracterizaron por un corazón devoto a Dios, un corazón que buscaba el rostro de Dios, un corazón que permanecía en la palabra de Dios y en la búsqueda constante, un corazón comprometido a orar por cada uno de sus hijos en todo momento, a pesar de que las cosas no se miraban bien. Un corazón que era obediente a los mandamientos de Dios. Y esto es tan importante porque los niños miran el ejemplo de nosotras. Ellos siguen nuestro ejemplo, y eso es lo importante, de que la palabra de Dios pueda ponerse en práctica y que seamos obedientes a eso. Un corazón que valoraba el ser madre, y valoraba el ser madre porque se dedicaban a su familia y a sus hijos. También un corazón que se desborda con cariño maternal. Y es que qué mejor amor y qué más puro amor que el amor de nuestra mamá. Eso es tan importante en la vida de nosotros los hijos, el tiempo, la dedicación que nosotros podemos brindarle. Entonces, todas estas características nosotros las podemos poner en práctica en nuestra casa. No importa si nuestros hijos si son bebés, si son niños, si ya son jovencitos, si ya son adultos. Siempre es oportuno el orar por ellos, el instruirlos con la palabra de Dios, porque como usted decía, pastor, no sabemos qué serán estos niños, ni qué aportarán, no solo a la sociedad, como decíamos al principio, sino a la historia y al evangelio, que tanto lo necesita hoy en día. Y como conclusión, pastor, nuestra dedicación al Señor nos impulsa no solo a hacer influencia piadosa para nuestros hijos, para la gloria de Dios, que eso es lo que buscamos, sino también a nuestros amigos, vecinos y familiares, porque, pastor,
Todas somos hijas, hermanas, tías, abuelas, amigas, y todas de alguna forma nosotros ejercemos influencia donde quiera que nosotros nos encontramos. Y recordemos esto, dándole respuesta al nombre del mensaje. Tener hijos, ser madres, cumplir ese llamado es un ministerio. El ser madre es un ministerio. No diga, cuando mis hijos crezcan voy a dedicar tiempo al ministerio. Su ministerio lo tiene allí ahorita. Cada una de estas mujeres dedicó tiempo, dedicó vida a darle forma a estos sueños, a lo que ellas anhelaban para sus hijas, entonces a sus hijos también. Entonces, véalo como un ministerio, no como algo que pasó y ocurrió, como mis hijos, mi familia, y luego voy a hacer mi vida. Véalo como un ministerio que Dios le ha dado y que en su momento usted va a cosechar frutos y van a ser frutos en abundancia. Ninguna de estas mujeres crió hijos, como vimos, en condiciones óptimas, en condiciones ideales. El papá de Timoteo no lo vemos en ningún lado en las Escrituras. Sin embargo, fue un pastor y un hombre que dejó huella en todo el Nuevo Testamento. Y así a cada una, con personalidades, con habilidades, con fortalezas, con debilidades únicas cada una, y cada una generó hombres y mujeres de bien, no lo dudamos. El común denominador de todas ellas era su devoción a Cristo, que es lo que nos mueve a nosotros. Entonces, ser madre es un ministerio muy importante que el Señor nos ha dado. Y pastor, aprovechando, yo agradezco a Dios por la vida de mi mamá, que ha estado conmigo y es una mujer que me ha enseñado con el ejemplo, y doy gracias a Dios porque Él sin duda la escogió para ser mi mamá. Gracias, pastor. Qué lindo, qué lindo. Me alegran tanto sus palabras por su corazón, hermanita Leti. Gracias a usted, hermanita linda, por haber estado con nosotros en este programa precioso. Solo me resta decirles, por lo avanzado del tiempo, que espero que hayan tenido la dicha que he tenido yo de disfrutar un programa que a Dios le ha agradado. Y aprovechando finalmente mis palabras, deseamos, hermanita Leti y yo, y todo el personal de Canal 27, un feliz Día de las Madres. Que Dios les dé siempre su bendición. Es el deseo más profundo de mi corazón, agradeciéndole a Él que usted haya estado viendo este programa e instándole a que siga adelante, mamá bendita, porque su misión en la tierra es esa, ser la mejor mamá que Dios le permita ser, para bendición de sus hijos y para gloria del nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios las bendiga, y si Él nos lo permite, espero verles en un próximo programa de Propósito de Vivir según el plan de Dios para sus vidas. Hasta pronto. Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27. Y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo, que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.